pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Ahora se terminó este reality, estamos casados. ¿Cómo que se terminó este reality? Sí, estamos haciendo lo previo, las cosas que nos van a hacer falta para la casa. Ahí tenemos que decorarla. Cómo vamos a vivir, qué es lo que vamos a poner. Ahora vamos a ver cuáles son tus gustos, cuáles son mis gustos. Eso puede ser nuestra segunda pelea. ¿Puedes decir la pelea matrimonial? Ah, igual vamos a ser más flexibles. Vamos a ver qué tipo Hay que ceder. Uno de los dos tiene que ceder aquí. Para enamorarte, para amarte, no hace falta una razón. Hola, ¿cómo le va? Yo soy Jan. Dominic, futura mujer. Bienvenidos a Luzco. Les cuento, Luzco es una tienda asociada a Novios Córdoba, donde los novios pueden hacer una lista con cosas especiales distintas y los invitados también pueden darse el gusto de regalar cosas especiales, cosas que a ustedes efectivamente les gustan. Empecemos a ver las cosas y... Alguien tiene que ceder. Así es. Adelante. Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño. En tu futura casa para el comedor, ¿qué luz es la que más te gusta? La que tú quieras. No puede ser lo que tú quieras. Yo elijo la de la habitación, voy a elegir la del comedor. Ya. O viceversa. Estas me gustan de velado. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Por el lado de la cama? Porque mira. Sí. Ah, es digital esta. No la había cachado. Quiero estar entre tú. ¿A quién podríamos invitar a nuestro matrimonio? Sí, podríamos invitar a Max, que venga, que nos compre algo. A Nuri lo pondría de mozo. Y este para el champagne, por ejemplo, ¿no? Claro, y para el Sí hielo. me gusta el champán. Este nos vamos a la cama con este y damos la botella ahí, sí. O en cualquier lado. Una habitación. Hoy en la habitación. Comemos un sushi y después llevamos una buena de esta con ¿Cómo sabes tú, Jorge? un champagne. ¿Estás conforme, mi amor? Sí, me Sí. Es que lo que a ti te gusta no me gusta. Bien, sí me gusta. La verdad es que yo soy bastante flexible al momento de elegir cosas para la casa. En realidad me gusta sentirme feliz. Es un amor porque no se me oponía nada. Recreábamos algunas situaciones, así jugábamos como que éramos pareja ya intensa y que el reality había terminado hace como 5 años y cuestionábamos cosas y las situaciones que podíamos aplicar dentro de todos los muebles y cómo nos representaríamos ahí. Es que no dejo de pensar. Manito. ¿Te gusta darme la mano? ¿Sí? Sí. Quizá brilla mi día cuando estás. Tú eres mi vida. No hay nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bien. Hola. Mire, ¿nos estamos por casar? Si nos casamos yo creo que funcionaríamos muy bien, porque como le digo a la Domi, somos tal para el cual, el uno para el otro. Y esto aportó para seguir reafirmando lo que yo digo, que somos tal para el cual. Por ejemplo, en la cama, ¿cuál te gusta el lugar? ¿Puedo dormir en la derecha o en la izquierda? Yo tengo un lugar. ¿Cuál? Yo siempre me tiro sobre este lado. ¿Sobre cuál? ¿Sobre ese? Este. ¿Por qué? Porque me agarra costumbre. Acostate, Domi. ¿Estás cómodo? Sí. Acostate y imaginemos. A ver, tenemos la lámpara esa que va acá, la blanca, iría acá arriba. El velador digital de aquel lado lo manejarías vos. Tenemos una cama súper cómoda. Tengo una mujer maravillosa al lado. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. ¿Qué más nos quedaría para nuestra casa ideal así? Porque al último... Cariño. No, bueno, los cariños nos tienen que dar. ¿Yo? Sí, hacemos unos cariñitos. Ah. Junto a ti. No, y después imagínate, ¿cuántos hijos tendríamos, Domi? ¿Hombre o nene? Te voy a amar y hacerte sentir
ya tengo un hombre. Entonces, Me gustaría una niñita. un cochecito, ¿no? Un cochecito. Me gustaría tener puros hombres. Sí, porque es más fácil cuidarlo. Porque ¿No? las mujeres están muy expuestas a los hombres. Ah, mira. ¿Sabes por qué es tan importante la cama, Domi? Porque es donde se dejan los sueños. ¿Entendés? Entonces siempre hay que dormir muy cómodo y muy bien abrigado. Porque acá en la almohada uno deja los sueños, entonces eso es lo más importante. ¿Cómo sabes tú? Entrégame de amor mi vida y hazme un nudo ciego. Y entrégame tus pesadillas, que yo te doy mis sueños. Y entrégame de amor mi vida, dejemos tanto enredo. Y enrédame en tus besos, que yo a tu lado en todo me enredo. Qué bueno esto de estar buscando las cosas para nuestra casa, para nuestro futuro matrimonio, poder tener niños. Mini hochis. Mini Hochi, que vienen reventando la ciudad. Este es un día especial. Quiero tener otra oportunidad. Lo invito al Rewe, acá están, pueden hacer su sueño realidad, hay muchísimos muebles, cámaras, así que pueden darse una vuelta. Adelante. Gracias. Las damas Invito. primero. Y hoy vuelvo a ver. Una mesa, la mesa es fundamental cuando conformemos la familia, Domi. Tú, yo y todos los hijos. Cuando te falten las ganas, cuando las sombras apaguen tu mirar. Y en un futuro, lógico, me gustaría tener hijos, como cualquier chico en su futuro le gustaría tener a alguien. A mí me gustaría tener a un cochecito, como digo yo, que me represente y que siga para yo poder enseñarle y mostrarle muchas cosas. Y lógico, me encantaría. Junto a ti voy a estar. Oh Dios. A ver, vení para acá, Domi. Esta cama, ¿te gusta así también? Está bonito. Qué buena esta. Me voy a ubicar, vamos a hacer una recreación. Esto. ¿Qué pasa, Domi? Siempre igual. ¿Me traes algún regalo? ¿Me gustó? Ahí apareció con esa piel negra que para mí era como una pantera, así, una panterita que nada, obviamente uno no sé cómo explicar ahí. ¿Cómo le fue bien el trabajo? Y estoy un poco estresado, no sé qué va a pasar. Sí. Y me podría hacer unos masajes, estoy muy cansado. Ya ver. ¿Y por qué llegó tan tarde hoy día? Porque me quedé charlando con los muchachos de un tema de la empresa. ¿Y por qué? Ah, sí, porque hay unos problemas, hay unos depósitos que no llegan. Pero tiene olor a mujer. No, me equivocaba, mi amor. El único olor que tengo es el tuyo. Yo no uso ese perfume tan feo. No, estás confundiendo, creo que ¿Y eso? tenemos que recoger. ¿Y eso? No pasa ¿Una nada. mancha? ¿De lápiz labial? Voy a hacer cuenta que no escuché nada. Me estás tratando de titular, ¿eh? No. Pon tu cabecita acá. ¿Qué es lo que puedo hacer para que estés a mi lado? Eres uno de ¿Qué mis más puedo 8 hacer? semifinalistas, Jochi. ¿Habías pensado eso? Sí, pero yo no quiero ser eso. Yo quiero ser tu amor. No quiero ser un semifinal. Quiero ser tu amor. Vos sabés que yo te quiero mucho. Que he agarrado cierto aprecio. Siempre que te veo está bueno. Cada salida de estas son luna de miel. Las citas son cada vez que te veo en la casa. Y nada, y eso va creciendo, obviamente. Al principio cuando llegaste era así nomás. Después empezaste a gustar un poco, después un poco más. Después te pasé a querer. Después te pasó a querer mucho. Le quiero mucho y estas cosas hacen que se vaya fortaleciendo toda la relación. Y bueno, y eso va a provocar de acá más adelante, si sigo en pie y en carrera, que genere ese hormigueo dentro de una persona que obviamente le empieza a gustar más que mucho.
Hay veces, ahora cada vez, por ejemplo, antes no me ponía tan nervioso, ahora cada vez que te tengo más cerca. No, estás cada vez menos nervioso, Joche, sí. Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. Vení, vamos a hacer un jueguito atrás del almohadón. No. Vamos a tomar un heladito. ¿Un helado? Me enamoré de ti. ¿Ya? ¡Coche! Con Coche nos llevamos muy bien. Se nota que cuando estamos juntos sacamos chispas. Que sean muy felices en su matrimonio. Solo dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo. Mira, una iglesia. Acá nos vamos a casar. ¿Sí? ¿Tú crees? Está todo ambientado. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de... Yo creo que las citas en cena o restaurante como que ya son demasiado serias para nosotros. Creo que nosotros ya estamos en un nivel que nos sentimos bien caminando por la calle, tomando un helado, en una plaza. Como digo, las cosas simples son las más lindas para mí. No, hermano. ¿Eres fresco? ¿Me pillaste? No te lo quise hacer. Mira, mejor el Uri. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. No, te voy a dar otro besito. ¿Pero dónde quieres? Donde quieras. Me das la fuerza que se necesita para no marcharse. A ver, vamos a empezar por la frente. Ahí te voy a mirar y te voy a dar un beso en la punta de la nariz. No. Sí. ¿La mejilla? Ya no me importa más. Róbamela y hechízame. Bonita. ¿Vos me querés? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Por qué un poquito nomás? No quiero que me quieras más. Un poquito más. Porque tienes que ¿Qué tengo que hacer provocar para que- cariño. Tienes Pero que yo se provocar provoco cariño. Sí. ¿Vos crees que no? Sí, yo O creo que que sí. Bueno, y si no lo provoco, ¿qué es lo que me Es que tú falta? provocas varias cosas, Joche. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar. Pero, ¿qué tendría que hacer para que esto se provoque más intensamente en vos? Yo creo que así como lo estás haciendo va muy bien. No voy muy despacio, No. ¿no? Ser delicado y esperar. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Lo que me pasa con Joche es lo que no me pasa con todos mis galanes. No necesito una cita muy producida, no necesito ir a un restaurante o ir a un lugar muy formal. Simplemente caminando por la calle, tomando un helado, lo pasamos bien. ¿Querés más heladito? ¿Vos esta parte no? ¿Qué? Una boca súper bonita, Domi. ¿Cuándo va a ser mi esa también. bocota? ¿Cómo? Ya, córtala. Parece salvaje. Vení, te doy otro beso. Vení. ¿Qué quieres, Joche? Me gusta Pero las el- compras te provoca cosas. Obvio. Las compras hacen que me manifieste más. Todo esto me gustó, ya de estar viendo las cosas para nuestro matrimonio. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. ¿Pero yo sí soy cariñosa contigo? ¿Tú crees que no? ¿Sí? Sí, no sé, yo no sé qué pasará con los otros.
pero me enfoco en lo mío. Pero no pienses en eso. No, bueno, ahí está el límite que se me mete a veces en la cabeza. A veces no sé si sos solamente para mí o no. Pero bueno, en eso estoy. En cada vez ponerle más ganas para que sea así. ¿Has ganado varias citas seguidas? ¿Tienes frío? No. Ah, No, no tengo. Ya, déjate de darme besos. ¿viste? Si no querías cariño, Sí, quiero cariño, Ah. pero no tanto. ¿es pesado? ¿Soy pesado? No. No. No, si fuera pesado te paro los carros. Pero ¿cómo hago para no si mirar? Es hermosa. Chiquita. Chiquita. No, lo pasamos de 10 hoy. Es hora de que nos vayamos. ¿Nos vamos? Bueno. Esta última semana ha sido muy linda para mí en cuanto a lo que es la relación con José, porque me he dado cuenta que tenemos mucha onda, que nos llevamos muy bien y que está llegando muy rápido a conquistarme.